Muy bienvenidos a Bet Midrash, Ifé Cohen. Hoy en este Erev Shabbat Kodesh, Perashat Ki Tisa, compleja realidad del pueblo judío, compleja realidad de Moshe Rabenu. No, eso es de él. Aquí está el material. Complejas realidades que involucran a la tierra y al cielo, pero que en última instancia, obviamente, veremos cómo poder enfrentarlas. Por supuesto que hay algo que tengo que decir antes que nada, que lo que elegimos del Malvin es una situación compleja, difícil, no de tan fácil acceso, por supuesto, y que vamos a tratar de la mejor forma de poder explicarla como para poder llegar a, a esta resolución. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta, y fundamentalmente, es que esta perashá tiene un signo complejo, difícil, que es el Egel Azar, el becerro de oro. Y eso significa, en última instancia, un incidente que no fue menor, un incidente que se habrá de mantener a lo largo de toda la historia del pueblo judío y que cada generación está pagando una cuota parte de ese becerro de oro. O sea, no fue solamente el escenario de que y, Azulaem Egel Maseja se hicieron para ellos un becerro de fundición. No se trata tan solo de eso, se trata de algo más. Se trata de una ruptura, de un camino que venía el Kadosh Baruj Hu llevando de la mano o sobre las alas de águila a una nación que estaba pronta para poder llegar a la gloria. Yetziat Mitzrayim en primera instancia, Matan Torah en segunda instancia, la comida celestial a lo largo de todo el recorrido del desierto, el pozo de las aguas, los problemas, las crisis, que nunca faltan, pero que en última instancia el becerro de oro vino a terminar con una realidad. Bueno, si Moshe Rabenu, como dice el Teilim, no hubiera estado en, en esa ruptura que se produjo en el vínculo entre el Kadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel, y por ende es un vínculo que se altera también entre el Kadosh Baruj Hu y Moshe Rabenu. Si Moshe Rabenu no hubiera intervenido como intervino y como interviene en Perashat Kitizá, tal vez la historia no la estaríamos contando hoy aquí, ni estaríamos en esta tierra. Por supuesto, si no hubiera sido que Moshe Rabenu estaba allí para poder plantar una bandera fundamental que es el derecho, el mérito. Y no solamente el mérito de alguien que no tiene ningún mérito, sino fundamentalmente el hecho de apelar a la voluntad, comillas, de Dios para que pueda cambiar esa realidad. Moshe Rabenu, cuando vuelve con las tablas y las rompe, por supuesto que está en el relato bíblico en un estado de mucha enervación. Los Leviim lo acompañan en esta tarea de purificación, pero luego Moshe Rabenu deja el escenario del campamento y se vuelve por segunda vez al Ar Sinai, sin que nadie lo haya invitado. Y a veces cuando no nos invitan, las recepciones no son tan buenas. Akadosh Baruj Hu habla con Moshe Rabenu y Moshe Rabenu le habla a Kadosh Baruj Hu. Y en un momento en el cual este ir y venir, que es apasionante, y sugiero una vez más que uno se pueda detener en capítulos 32, 33 del libro de Shemot, para poder entender un poquitito todo lo que representa un amor incondicional de lo que siente Moshe Rabenu por el pueblo judío. Y vamos a ver entonces, ahora, una parte de ese amor incondicional, que es el que decidimos eventualmente poner hoy para poder estudiar. Me animaría a decir estudiar, porque obviamente estudiar es difícil,
Primero porque toda la situación es compleja. Pero miren, el material que hemos preparado hoy es en Perashat Kitizá, el capítulo 33. Como ustedes ven, vamos a poner un poquitito más grande la imagen para ustedes, para que puedan ver los versículos, porque si no, se van a quejar después de que necesitan anteojos de aumento para todo esto. Vamos a aumentar la pantalla y así lo habremos de superar. Muy bien. Entonces, si ustedes logran ver este escenario, estamos en el capítulo 33. Ya Moshe Rabenu ha implorado el perdón del pueblo de Israel. Ya como que el Kadosh Baruj Hu ha aceptado, comillas, no eliminar al pueblo judío. Pero ahora es Moshe que en esa intimidad y en esa soledad habla con el Boreolam. Y entonces el versículo 18 del capítulo 33 hasta el 23, que es el final del capítulo, le dijo Moshe a Kadosh Baruj Hu, Har'eni na et kevodeja. Dijo él, hazme ver ahora tu gloria. Y Kadosh Baruj Hu le respondió a Moshe, ¿qué significa ver la gloria de Dios? No sabemos, porque si a Dios es incorpóreo, no puedo ver nada de él. Por lo tanto, el ver la gloria no significa una visión tangible, no es algo que se pueda ver con los ojos, tal vez que se pueda comprender. ¿Qué le dijo Kadosh Baruj Hu? Anoji ha'avir kol tuvi al paneja. Yo haré pasar, le dijo Dios, toda mi bondad ante ti. Bekarati beshem Hashem tefaneja. Y proclamaré el nombre de Hashem ante ti. Beajón et asher ajón. Agraciaré a quien agracie. Barajem et asher arajem. Y me apiadaré de quien me apiade. Sigue hablando el Todopoderoso. Versículo 20. Lo tujal lirot et panai. Y le dijo Dios, no podrás ver mi presencia, ya que no puede verme el hombre y vivir. Limitaciones. Uno por fin aprende, si es que tenía idealizado a Moshe Rabenu, que Moshe Rabenu es un Yetzur Isha. Es una criatura nacida de Mapai y de mamá. Y es tan limitado como cualquiera de los Benei Israel. Que Kadosh Baruj Hu tenga una relación especial con él no significa de que él está por encima del resto. A Kadosh Baruj Hu le plantea los límites y le dice, tú eres un ser humano y no podrás ver mi rostro, porque no me puede ver el hombre y seguir viviendo. Sigue hablando a Kadosh Baruj Hu. Dijo Hashem, y esto es lo significativo. ¿Cómo se entiende todo esto? He aquí un lugar ante mí. Ine makom iti. Y habrás de erguirte sobre la roca. Benikrita al Rosh Atzu. Y ocurrirá que cuando pase mi gloria, cuando Kadosh Baruj Hu pase su gloria, su kabod, te pondré en la grieta. De Santija le va a poner Benikratatzu, en el agujero de la roca, y te cobijaré con mi mano hasta que yo haya pasado. Besacotí capí aleja, como la mano de Dios, comillas, le habrá de cubrir su rostro. Va a ti, retiraré mi mano, berraíta eta jorai, y podrás ver en pos de mí, y más por delante de mí no se podrá ver. Velo raíta et panay. Bueno, desde el principio del Pasuk 18 hasta el final del Pasuk 23, es toda una gran incógnita. Es toda una gran incógnita. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere Moshe de Dios? ¿Y qué Dios le propone a Moshe? Si alguien lo entendió, allá. Yo abro el micrófono para que todos lo expliquen, para que todos lo digan. Pero realmente es críptico, críptico, críptico. Bueno, el Malvim no es menos críptico, para que sepan. Pero el Malvim
nos dice algo. El versículo 18 le pidió Moshe Rabenu que le dijo, Vayomer, ustedes pueden ver, Har enina et kevodeja. Y él dijo, les puse la misma traducción, por favor muéstrame tu gloria. El Malvin dice, entonces Moshe hizo un nuevo pedido, porque ya antes le pidió más cosas, que perdone al pueblo de Israel y que se conduzca dentro del pueblo y que no los abandone, porque ya Moshe Rabenu había bregado a Dios y suplicado y rogado eso de que si va a mandar un ángel con ellos, que mejor no los siga haciendo transitar hacia el destino final. Por eso el Malvim dice, Moshe hizo un nuevo pedido, que le permitiese ver su gloria. ¿Qué significa? Y el Rambam, cita el Malvim, ya ha escrito que la gloria de Dios es triple. En realidad, triple, él lo define aquí, que Vod Hashem lo shlosha shutafim, como que tiene tres socios, que es una triple dimensión. Dice que esa gloria de Dios, unas veces se trata de la luz creada. Quiere decir, Halaor Anivra. ¿Cuál es la luz? Aquello que nosotros estudiamos en el libro de Bereshit, Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayihi Or. Esa luz creada. Y esa luz no es la luz del sol. Esa luz no es la luz de la luna. Esa luz no es la luz de las estrellas. Esa es la luz de quién, proviene de quién? De Kadosh Baruj Hu. Beorja nir'e or. En tu luz veremos la luz. Por lo tanto, una dimensión es la luz creada. Y otras veces dice, se trata de la Tejilá y el Sheva, de la alabanza y la exaltación, Shemehanelim et Hashem, que alaban, que glorifican a Dios. Y en tercera instancia, Belifamim. Y a veces se trata del conocimiento de su propia naturaleza, es decir, lo que se llama la esencia del Todopoderoso y lo que se llama en el ámbito de la mística judía Atzmuto. Atzmuto significa Atzmut. Atzmut es de la palabra Aetzem y Aetzem en hebreo es esencia. Por lo tanto, la esencia es lo que se llama Atzmuto. Claro, la luz, esa, esa primera dimensión es una realidad. La otra son los cánticos y las alabanzas que exaltan a Dios y después el conocimiento de lo que es verdaderamente, qué es Dios. Y dice el Malvim, "Veinea inyan shebikesh Moshe lirot". Y aquí está el asunto que Moshe Rabenu pidió ver. ¿Qué quiso ver? Areni Net que bodeja, ¿se acuerdan, no? Bayomer, déjame, hazme, muéstrame tu gloria, ¿sí? Quiere ver algo. Dice, y aquí está el asunto que Moshe pidió ver. Por eso quería percibir su atzmutó. Moshe Rabenu quiere percibir la esencia de Dios. Quiere alcanzar lo que ningún ser humano habría de alcanzar alguna vez en su existencia. Ni siquiera la persona más tzadik que haya en el mundo. Su esencia. Y eso fue lo que escribió Maimónides. Así lo escribió Rambam en su Mishneh Torah. Y esto resulta muy difícil, porque lo que es difícil es el hecho de no saber por esto qué es la esencia divina. Quiere decir, dice, porque la esencia divina, lo que no puede comprender Moshe, es que de por sí es algo que no se puede obtener o percibir. Aparentemente Moshe no conoce sus límites, o sí los conoce, y así todo quiere que, bueno, una alternativa en la cual pueda cambiar sustantivamente la idea de cómo comprender el hombre a Dios. Porque Dios comprende al hombre, no hay dificultad.
Ahora, ¿cómo yo lo comprendo a Él? ¿Cómo yo puedo entender a Dios? ¿Cómo puedo percibirlo a Él? Tal vez se nos vaya toda la vida en ese intento. Entonces dice el Malvim que a pesar de que ya Moshe quiere ver eso, es muy difícil, porque no se puede percibir. Y yo digo, dice el Malvim, que la gloria de Dios tiene otra significación. Este Kevodeja, Kevod Hashem, es que toda la creación que Él hizo desde el principio hasta el fin es gloria de Dios. Todo lo que Él hizo en el mundo de la creación desde el principio hasta el fin, todo eso se llama Kevod Hashem, como lo expresó y trae el pasuk del profeta Yeshaya en su capítulo 43, versículo 7, y dice el pasuk, Kol hanikra bishmi belichvodi berativ yetzartiv af asitiv. A cada uno que es llamado de mi nombre y a quien yo he creado, he formado y he hecho en honor mío. Esta es toda la creación que hizo Akadosh Baruj Hu. ¿A quién involucra? Desde la flor, desde la planta, desde el árbol, desde la montaña, desde el río, desde los pájaros, las aves, todos los animales, hasta el ser humano. Eso es, cada uno es llamado en mi nombre. Kola nikra bishmi, todo aquel que es llamado por mi nombre, belichvodi berati, y a quien yo he creado por mi honor, y he formado y he hecho en honor mío. Es decir, dice el Malvim, que todos los mundos que fueron establecidos y que fueron creados, atención, todos los mundos que fueron establecidos y que fueron creados, que fueron formados y fueron hechos, son la gloria de Dios. No olviden que el Kadosh Baruj Hu, dice el Midrash, allá boné olamot umaharibam. Dios creaba mundos y los destruía. O sea que no es aquí que es el mundo desde una sola vez en la perfección. Akadosh Baruj Hu era muy riguroso con la creación del mundo. Por eso dice, Bereshit bara Elohim. Elohim significa el atributo del rigor. Y por eso los Jajamim en el Midrash dicen, del momento que Akadosh Baruj Hu comprendió que este mundo no se podía sostener con Midat Adin, con el atributo del rigor, entonces, cuando termina la obra de la creación, después que decimos Vaihulú Shamayim Be'aretz Echol Tzva'am, el principio de nuestro Kiddush de los viernes, el versículo 4 del capítulo 2 dice, Ele toldot Shamayim Be'aretz Beyom Ibaream. Estas son las genealogías de los cielos y la tierra en el día que fueron creados, Beyom, en el día Asot, que hizo Hashem Elohim Eretz Beshamayim. En el día que hizo Hashem Elohim. Aparece por primera vez en el Bereshit el nombre de las cuatro letras. Yud Kei Vav Kei. Hashem Elohim. Y Hashem es el nombre de qué? De la Rahamim, de la compasión y del amor. Es cuando a Kadosh Baruj Hu le permite a este mundo superar sus errores. Si no, tendría que haber sido destruido en el mismo tercer día de la creación. Elohim, ese es rigor. Midat Adin, Rahamim, correcto. Entonces, que todos los mundos que fueron establecidos y fueron creados, que fueron formados y fueron hechos, son la gloria de Dios. O sea que Moshe Rabbeinu le está pidiendo que hazme entrar en el meta sentido de todo lo que has hecho. Y Hashem, ¿qué le dice? Lo irani Adam Bajai. No puede verme el hombre y seguir vivo. Para poder comprender todo lo que es la existencia de Hashem, el hombre tiene que ser eterno como Dios. Entonces, el hombre le trascienden sus obras.
Hashem trasciende a sus obras. Esa es la diferencia. Tú lo que hiciste en la vida, después de tu vida te va a trascender a ti. Pero estamos limitados. Akadosh Baruj Hu trasciende a sus obras. Y entonces dice, todos esos mundos que fueron establecidos, creados, formados y hechos son la gloria de Dios y dan testimonio de su realidad, sabiduría y su capacidad y su bondad. Y también su esencia a veces está incluida en esto. Y nuestro maestro Moisés, la paz sea con él, buscó obtener de la gloria de Dios todo lo posible que tenía en su capacidad de conseguir. O sea que Moshe Rabenu verdaderamente tuvo un atrevimiento grande, pero se consideraba como que podía pedirlo. Entonces, ese es el desafío de Har Enina et Kebodeh. ¿Y qué le respondió el Kadosh Baruj Hu? Otra vez, el versículo 19, le dijo, yo haré pasar toda mi bondad ante ti y proclamaré el nombre de Hashem ante ti y agraciaré a quien agracie y me apiadaré de quien me apiade. Esta es la respuesta de Kadosh Baruj Hu. ¿Qué significa esto? Veamos lo que dice el Malvin, Bayomer. Y él dijo, he aquí, Hashem le respondió con tres expresiones. Pues está dicho, Bayomer, no puse una R, Bayomer tres veces. O sea, si yo veo el versículo, dice Bayomer, Bayomer y Bayomer. El versículo 19 empieza con Bayomer, el versículo 20 empieza con Bayomer y el versículo 21 empieza con Bayomer. ¿Qué significa Bayomer, Bayomer, Bayomer? Si acaso Baruj está hablando, de hecho, ¿para qué repite Bayomer una vez, Bayomer otra vez, Bayomer otra vez? ¿A alguien se le ocurre? Porque Dios está hablando con el hombre. Y si ustedes piensan de que es tan fácil entender a Dios, para Moshe no era fácil. Cada vez que la Sagrada Torá dice Bayomer y vuelve a decir Bayomer y vuelve a decir Bayomer, es que hubo una interrupción. Como que Dios le da tiempo al hombre para que pueda entender, para que pueda penetrar, para que pueda saber, para que pueda entender, porque si no Dios lo estaría apabullando al hombre. Y si Dios lo apabulla al hombre, lo confunde al hombre y lo termina torturando al hombre, más que cometiendo una bondad con él, está siendo riguroso con él. A Kadosh Baruj Hu te da tiempo. Y por eso Bayomer, una vez, Bayomer, otra vez, Bayomer, otra vez. Siempre que se dice Bayomer seguido, Bayomer, 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 es porque siempre hubo un lapso en el medio. Hubo un lapso que se permitió dar una interrupción para poder entender de qué se trataba. Bueno, creo que eso es muy importante, por lo menos para nosotros. He aquí que Hashem le respondió con tres expresiones, pues está dicho Bayomer tres veces, lo acabamos de mostrar. Le hizo saber, dice el Malvim aquí, algo genial. Le hizo saber que aquí hay tres puertas, tres pórticos. Por eso, tres Bayomer. ¿Sí? Esta es la explicación del Malvim. La primera puerta son las cosas que se logran percibir. Es lo que veo. Por ejemplo, a Israel a los pies del monte Sinaí, o en el Yam Suf, o las plagas en Egipto. Es algo que se puede ver. Bejolaam Roim etakolot. Y todo el pueblo veía las voces, pero veía la nube, y veía el humo, y veía la neblina, y veía el fuego, y escuchaba el sonido del shofar. Todo eso es perceptible, perdón. Por lo tanto, le mostró tres puertas. La primera son cosas que se logran percibir. La segunda puerta es aquello que es imposible. Nimna a Está impedido de ser percibido.
La tercera puerta es aquello que por un lado se impide percibir y por otro lado es posible comprender. O sea que tenemos una totalmente, se puede percibir, la otra nada, y la tercera hay un mix, que aquello que por un lado estamos impedidos de percibir, de entender, de comprender, y que es ahora posible de hacer. Así lo explica el Malvin. Entonces nos dice el Malvin, primero le informó acerca de la puerta que es posible, así lo traduje yo, la percepción. O sea, que Moshe Rabenu lograría comprender todas las criaturas y su forma y sus encadenamientos y su conexión con su creador en todos sus detalles para que sea posible tal percepción. O sea, Yasig Kol Anibraim Betzuratan, que Moshe Rabenu pueda comprender el total de la creación, nivel de las criaturas, sus formas, sus ishtalshelut. Dije encadenamientos. Ishtalshelut quiere decir los vínculos que nacen de las personas. Una generación, dos generaciones, tres generaciones, cuatro generaciones. Todo eso le permitió a Kadosh Baruj ver y de cómo se relacionan todos ellos con su creador en todos sus detalles para que sea posible tal percepción. Y Hashem, y Dios, le prometió que en esto cumpliría su pregunta. Y entonces le dijo, para que ustedes entiendan, Ani ha'avir kol tuvi al paneja. ¿Qué le dijo? Quiere decir, yo te transferiré toda mi bondad ante ti. ¿Qué quiere decir esta respuesta que le dio en el versículo 19? Yo haré pasar toda mi bondad sobre ti, ante ti. Esa era la pregunta. ¿Qué es que Dios hace pasar la bondad sobre Moshe en este caso? Dice, yo te transferiré toda mi bondad ante ti. Quiere decir, toda la creación. Es el único hombre que pudo llegar a ese punto. Mejor, la pregunta Carla aquí, si le ha develado los secretos de Bereshit. Sí, claro. Es el único que pudo llegar a penetrar. Eso se lo permitió Dios. Sí. Fíjate que lo que se llama Maaseh Merkabah, que es la primera profecía de Yehezkel, y que habla sobre el tema de la Merkabah, el trono divino, es algo inaccesible, es algo imposible de entender, por más que tengamos aquí dos libros con explicaciones. Difícil. De hecho, estoy estudiando una jabruta como Shel Ased y el libro de Yehezkel, y es muy difícil poder comprenderlo. Entonces, Akadosh Baruj Hu dice, hará pasar delante de Moshe toda su bondad. Quiere decir toda la creación, ya que toda la realidad la creó por la medida de su bondad. Toda la realidad, nosotros cada mañana, para que le quede claro, cuando empezamos las bendiciones antes del Shema, Yotzer Or, Boré Hoshe, José Shalom, Boré Takol, Ameir Laares de la Darim Alea Barrahamim, ilumina a la tierra y todos los que viven en ella con su amor, con su bondad. Ubtuvo, y con su bondad, Mehadesh Bechol Yom Tamid Maase Bereshit. Renueva cada día su obra de la creación. Hablamos de la bondad de Dios. Que nosotros nos demos cuenta es otro mundo, es otra percepción. Tal vez estamos tan ocupados de querer terminar para poder ir a su trabajo que obviamos el camino de poder ver la bondad de Dios y de cómo hace salir el sol y de cómo hace llover y todo ese tipo de cosas. Entonces dice, ya que el propósito de toda la creación era para que se descubriera la medida de su bondad y encontrar a criaturas para hacerles el bien. Todo lo que Kadosh Baruj Hu quiere hacer es lehetiv im aberiot, hacer que esa bondad se vea volcada a quién, a las criaturas, no otra cosa. No es otra búsqueda que tiene el Todopoderoso. Lehetiv im aberiot. Por eso, el hombre que quiere emular a Dios, ¿qué tiene que hacer?
hacer el bien con las criaturas. Abraham es el pedestal número uno, el primer puesto en todo ese mundo. Ya que por eso se ha dicho en cada acto del Génesis, Vayar Elohim Kitov, qué bonito. Y vio Dios que era bueno. El hecho de que dice cada obra de cada creación, Vayar Elohim Kitov, ¿qué está poniendo acá el sello de quién? De su presencia. Yo voy a pasar toda mi bondad sobre ti. Y por lo tanto el sello de Dios en la creación que es todo. Moshe Rabenu nació con esa condición. Moshe Rabenu nació en un mundo oscuro. La esclavitud, la muerte, la persecución, el castigo. Una esclavitud que destruía hogares. Cuando nació Moshe Rabenu, ¿qué dice la Torá? Si algunos puede hacer la memoria, dice que la mamá, Yochebed, que no tenía nombre en ese momento, Batere Oto Kitov, y lo vio a él que era Tov, que era bueno. ¿Qué significa que era bueno? ¿Alguna madre piensa que su bebé es malo? Batere Oto Kitov. Dice Rashi que cuando nació Moshe, la casa de los Abraham y de Yochebed se llenó de luz. De repente, Hebrat Hashmal, la compañía de electricidad, les instaló luces LED en todas partes en la casa de Moshe, de Abraham y de Yochebed. No. Baterio to Kitov. ¿Por qué dice la Torá Kitov que era bueno? Porque nos dice la Sagrada Torá que este niño Moshe trajo a este mundo algo de una luz muy especial. Todavía estaba en ciernes, era un bebé de 3 meses. Batitzpeneu Sheloshai Erahim. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Final de la hoja primera, le dijo, Ani Abir Kol Tuvi al paneja. Yo he de pasar ante tu rostro toda la realidad y toda la creación que he creado a la medida de mi bondad. ¿Ustedes entienden esto? A Kadosh Baruj Hu le está diciendo, le está dando un regalo gratuito a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu pidió nada más, pero le está explicando qué es lo que le va a mostrar. Y ella misma, esa realidad, esa creación, es toda mi bondad que se revela por medio de la creación. Y más que eso, le dice el Akadosh Baruj Hu, te revelaré los secretos, dice el Malvim, te revelaré los secretos, Yoter Mise, Sitre Hashemot, los secretos, donde dicen, perdón, te revelaré los secretos de los nombres de los cuales depende la vida de los mundos. ¿Esos nombres de quién son? ¿Los nombres de quién? Del Boré Olam. Los nombres. No, 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 no. Los nombres de Kadosh Baruj Hu. 72 nombres, dicen los sabios de la mística judía. Tiene el Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, le va a revelar a Moshe Rabenu, le está dando un regalo, pero más que importante. Los secretos de los nombres de los cuales depende la vida de los mundos, ya que todos los mundos fueron creados con los nombres de Hashem y son su alma y vida que los sostiene a todos y los influye abundantemente y con la bendición. Y por eso le dijo, Bekarati Beshem Hashem Lefaneja. Por eso el Malvim aplica cada versículo y le dice, ¿qué significa? E invocaré con el nombre de Hashem delante de ti. ¿Vieron ustedes el versículo 19? Dijo, yo haré pasar toda mi bondad ante ti, arriba de todo, y proclamaré el nombre de Hashem ante ti. El proclamar el nombre de Hashem es enseñarle a él los secretos ocultos del nombre de la divinidad.
para que comprenda todo lo que representa este mundo. Y por eso Kadosh Baruj Hu está concediendo ese deseo al hombre. Y con esto le prometió, dice el Malvim, que le informaría de sus nombres y sus acciones y sus 13 atributos, pues todo esto proviene de su bondad. Final de cuentas, en este episodio, que no lo traje, por supuesto, porque es súper extenso y no tenemos 3 horas para estudiar, aparecerán los 13 atributos de la misericordia divina. Todos los días, a la mañana y a la tarde, vaya Abor, Hashem al Panav, Vaikra. Se produce ese momento en el cual el Kadosh Baruj Hu pasa delante de Moshe e invoca y dice Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanun, Erejapaim, Berab Gesed, Behemet, Nutzer Gesed, Alafim, no sé, Abon, Bafesha, Bejatá, Benaké. Hasta ahí decimos todos los días. Todo esto forma parte de esta realidad. No llegamos aquí. Pero el Malvim nos dice que también va a mencionar los 13 atributos porque de ahí proviene la bondad de Dios. Y por eso le dice, Bejanotieta Sherajón, y agraciaré a quien he de agraciar. Quiere decir que en ese momento habrá un tiempo de buena voluntad, eso se llama en hebreo Eat Ratzon, de mi parte, dice Dios, de agraciar de quien me pueda agraciar. Así como también me apiadaré de quien me apiade. Es decir, que en la lectura de los nombres y las 13 midot, la lectura de los nombres de Hashem y las 13 atributos, las puertas del perdón y la misericordia se abrirán para el propósito del bien. Por eso está los Sha'asarik, midot a ¿Para qué decimos esas todos los días? Vaya ahora Hashem al Panavi, decimos Hashem, Hashem, el Rahum Bejanun. ¿Para qué? Para que las puertas del perdón y la misericordia se abrirán para el propósito del bien y del deseo y llenará toda la realidad de gracia, bondad y misericordia. No es casual que el día de Yom Kippurim, este Vayabor se repite 26 veces, como la sumatoria del nombre de Dios, para que se abran esas puertas. En cada una de las 5 plegarias se dice Selijot en Yom Kippurim. Y esas Selijot evocan este momento. Y este momento aparece en la peor crisis que tuvo el pueblo judío, en donde la ruptura es total. Y Moshe Rabenu logra, con su gran impronta, una presencia única. El versículo 20, ¿qué decía el versículo 20? El versículo 20 dijo, no podrás ver mi presencia, ya que no puede verme el hombre y vivir. Limitante. Hasta aquí parecíamos que estaba todo ok, que prácticamente Moshe habría de decir, yo lo conocía a Dios. Bayomer, y él dijo, y mire lo que dice el Malvim, ahora le anunció la puerta donde se verá impedido de percibir y comprender. Acuérdense que había 3 puertas. La primera puerta que se podía percibir, que se podía entender y que se podía comprender. Pero había una segunda puerta. Y la segunda puerta era niet, nada. Y entonces, ¿qué está impedido de percibir, Moshe, y de comprender? Que es el conocimiento de la esencia. Lo puse en hebreo, ma'ut y atzmut. Es la misma palabra. Y que eso representa la esencia de Dios, del infinito, de aquello que se llama en los sabios de la mística judía el Ein Sof. Y sobre esto le dijo, Lo tujal lirotet panay. No podrás ver mi presencia, ya que mi esencialidad está por fuera de la percepción humana. Kilo irani a Adam bajai, ya que no puede verme el hombre y vivir. Porque ningún ser viviente me podrá ver. Tal como lo dice el Malvim el Sifra, que es el Midrash Alajá del libro de Baikra, pero ya uno, que ni siquiera las Hayot Akodesh. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de los en el Adón al Kol Maasim,
un himno que cantamos en Shabbat a la mañana, ¿no? De distintas maneras. El Adonai Mikol Hamasim, o si no, con música mucho más hasídica. Ahí termina diciendo, Serafim, Ofanim, Behayot HaKodesh. ¿Quiénes son? Están los ángeles, pero después tenemos tres niveles más de ángeles, cada vez más próximos al Todopoderoso. Serafim, fuegos. Ofanim, como si fueran Galgalim, rueda. Y los que están más próximos a la Merkabah, al trono celestial, se llaman Hayot HaKodesh, las bestias sagradas. Y entonces, que son las que llevan el carruaje divino de la Merkabah, dice, ni siquiera ellas alcanzan a percibir su gloria. Ni esos ángeles que están tan cercanos a Dios pueden percibir su gloria. Entonces, ¿qué le dijo a Moshe? Primero le abrió toda la puerta y Moshe se sintió así de gordo. Y ahora Kadosh Baruj Hu viene y dice, no, no, mira, vamos a ajustarnos los pantalones. Hay límites. Versículo 21, que dice, otra vez el Bayomer, y dijo Hashem, he aquí un lugar ante mí, y habrás de erguirte sobre la roca. Este es muy hermoso. Con esto terminamos aquí. Bayomer Hashem, y Hashem le dijo, dice el Malvim, ahora le hizo saber aquella puerta, que por un lado se impide el conocimiento y percepción, y por otro lado dicha percepción es posible. O sea que es una puerta ambigua, es una puerta giratoria. Por un lado no podés y por otro lado sí podés. Entonces, lo que es percibir la idea de la esencia de Dios. Y esto es, dice el Malvin, miren qué fuerte. Esto es tratar de comprender cómo surgió la realidad. ¿Qué significa? La existencia, que tiene un final y una conclusión. ¿Cómo puede ser que nosotros, los seres humanos, vivamos en un mundo creado por Dios, infinito, todopoderoso, que ha creado un mundo que tiene final, tiene un fin, no una finalidad, tiene fin? 6.000 años tiene el mundo, dijeron los jajamim. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo comprender cómo surge esta realidad, la presencia de la existencia de este mundo que tiene un final y una conclusión de aquello que es infinito? ¿Quién es infinito? Es Dios. Dios no tiene tiempo y por lo tanto no tiene fin. ¿Y cómo puede salir lo múltiple de la unidad? El ribuy quiere decir este mundo que tiene una multiplicación increíble de escenarios, de cosas, de personas, y todo nace de ¿qué? Hashem Ehad, de la unidad. ¿Y cómo se conformó el lugar que contiene dentro de sí a todos los mundos, de quien se eleva por sobre el espacio y el tiempo? Si Dios ha creado el Makom Iti, le dijo, Ine Makom Iti, aquí un lugar conmigo. Dios tiene un lugar. Si Dios tiene un lugar, entonces no es Dios. Dios está por fuera del espacio y por fuera del tiempo. ¿Entendieron? Aquí las preguntas son más complejas. ¿Cómo entender lo límite de lo ilimitado? Y de los límites y de todo lo que muta. En esta idea, los sabios aceptaron el secreto de la contracción. Sod a Tzimtzum. Y se escribió que al principio de todo, al comienzo de todo, fue el hallazgo de una luz simple y se llamó luz del infinito, Or Ein Sof. Y no había ni espacio ni aire vacante. Y cuando surgió en su deseo y voluntad de ennoblecer y crear, Dios comillas, se contrajo en medio de su luz, en el punto central, y se hizo un espacio circular que es el lugar para todos los mundos que él hizo. Es decir, que sacó los mundos que tienen un límite y un propósito, y asumió todos los mundos que tendrían un límite y que se levantaría en cambio, porque siendo infinito y encontrándose en su poder
todas las posibilidades, hasta sin propósito, se encontrarán en él, tanto como sea posible. Y por eso le dijo a Moshe Rabenu, Ine Makom Iti, que dado que él es infinito y no dependiente, desde ya habita en él la capacidad de contracción. Y ese lugar era el centro donde estaría toda criatura. Y por ello dice, Benitzavata alatzur, que al momento de revelarse la contracción y el espacio libre es pasible de ser medido y limitado, en su interior habita todo ser humano que quiso crear. Y así lo dijo Maimónides en su Guía de los Perplejos. En la primera parte, que la palabra tzur, roca, habla sobre la realidad total que Dios creó. Y por ello lo denominamos a él Sur Olamim. Así se lo llama en la plegaria, Sur Olamim, que quiere decir que por medio de esta percepción podrá percibir y concebir toda criatura que fue hecha desde ese lugar que es limitado, pero ¿cómo es que Dios crea el mundo en palabras simples? Dice, para poder crear un mundo, si Akadosh Baruj Hu es todo, tiene que hacer un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Hacer lugar. Cuando tú te casás con alguien, tenés que hacer un sacrificio, porque hasta ese momento tú eres todo. Ahora tenés que dejar el lugar al otro que va a venir, al otro que va a ser parte. Y entonces uno tiene que hacer este tzimtzum. Por eso, ¿perdón? Mejor. Pero se logra eso en función de qué? De que uno retrocede. Por eso es que le trajimos aquí al aula, los que vienen al aula tienen una ventaja. Les traje un artículo muy bonito del Rav Shohat, de la unidad a la multiplicidad, que es el Tzimtzum, para que lo tengan para Shabbat, para que lo puedan leer, para que lo puedan estudiar, porque realmente es fantástico. Bueno, nuestro tiempo se termina, todavía falta mucho más del Malvim, pero bueno, esperemos no haber sido muy confusos y por otro lado haber ayudado a comprender parte de estos pedidos esenciales de Moshe Rabenu. Agradecerles a todos ustedes que están allí con nosotros, montón de personas en el aula virtual. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos eh, y les vamos a mandar, los vamos a poner en la unidad a la multiplicidad, lo vamos a tener en el texto. Muy bien, muchas gracias por estar allí, que tengamos Shabbat Shalom, un Mevoraj, y que tengamos la posibilidad de seguir estudiando Torah cada día de la semana. Que estemos muy bien. Shabbat Shalom, un Mevorach. Gracias. ¿Te parece que ese Tzimtzum está final? El Tzimtzum es, el Tzimtzum puede ser. Sí. Digamos que el Tzimtzum significa cuando se produce una contracción para que haya existencia de los demás. Si no, estaría solamente él. Entonces, como que Kadosh Baruj Hu da algo de sí, da un lugar para poder permitir que eso ocurra. Shekhinah es una